Hola mis amigos, amigas, ¿cómo estáis? Gracias por estar ahí, que hoy vamos a descubrir un perfume de casa de perfumería nicho Acqua di Estrezza. Aquí tenemos su muestra, se llama Lotus, es un eau de parfum. Aquí vemos cómo es el perfume. Tienen todos la misma forma, solamente cambia lo que es el logo con el nombre y el color. Aquí lo tenemos. Desde luego, además, nos lo muestran con una foto muy fresca, ¿no? Con notas acuáticas. Este no tiene notas acuáticas en sí, pero sí tiene una flor acuática que la vamos a notar bastante dentro de lo que son los aromas de este perfume, como es la flor de loto. Vamos a saber su composición y lo comentamos, ¿de acuerdo? Este perfume es del año 2016. Se compone notas de salida, té, cardamomo y limón, notas de corazón, jazmín, bambú y nenúfar, notas de fondo, sándalo y almizcle. Diría que es un perfume de una intensidad suave y con una duración entre las 4 y 5 horas. Y por ese frescor que le acompaña, diríamos que es sobre todo un perfume para refrescarnos, para hacernos sentir menos el calor. Vamos a comentar. Este perfume, sobre todo, como su nombre indica, tiene una fuerte carga olfativa de lo que es el nenúfar, la flor de loto, acompañada sobre todo en el inicio del té, de la nota de té. Vamos a notarlo aquí con esa nota de té, un toquecito fresco cítrico del limón y esa pequeña especias de cardamomo. Las especias ligeras, los tonos frescos más altos, sobre todo en la nota de salida, que además la vamos a notar un poquito más alta, ¿de acuerdo? Según va pasando un poquito el tiempo, disminuye sobre todo el frescor del cítrico que tenemos en el inicio, nos encontramos con que la nota del bambú también es importante en este perfume. Seguramente la podéis haber olido en otros perfumes como de Elizabeth Arden, de Adolfo Domínguez, que tienen perfumes con bastante nota de bambú. Aquí la vamos a notar. Lo mismo, nos va a dar una cierta nota fresca, con un toquecito ligeramente verde, acompañando a la flor del nenúfar. Luego, además, ya cuando va pasando el tiempo, se nos va pasando un poquito el frescor del inicio, se nos va a quedar un perfume, nuevamente, con ese toque ligeramente verde del bambú, que es importante en este perfume, ese toque floral del nenúfar y un ligero toque de sándalo en el fondo, ¿de acuerdo? Es cierto que cuando ya llegamos a ese fondo, pueden haber pasado ya las 4 horas y vamos a tener 1 o 2 horas más, un perfume ya a ras de piel con una suavidad importante pero interesante y agradable de este perfume. Es un perfume liviano, ligero, muy agradable para esas personas que quieren estar perfumadas, sentirse frescas, también de una forma más personal, muy agradable. En cuanto a si es más femenino como masculino, yo diría que es un perfume unisex total. No tenemos ni unas notas demasiado amaderadas como para que tire más hacia el lado masculino, ni demasiado dulces frutales, chupy fruit, para ir hacia el lado femenino. Tenemos un perfume con unas notas muy intermedias que van a poder disfrutar tanto hombres como mujeres. Eso sin duda. Muy agradable. En el anterior vídeo os comenté que encontré una tienda en España que vende este perfume. Lo que pasa que con la anterior reseña, como los tenían a muy buen precio, he visto que lo tenían agotado. Les he preguntado si lo van a reponer. Yo os voy a dejar de todas formas el enlace a esa parte de esa página, porque en cuanto los repongan, volverán a estar ahí. Y los tenían a muy buen precio. Así que, como siempre, yo os dejo los enlaces para quienes quieran buscar información, porque en España había poquitas páginas. De todas formas, también os dejo el enlace a la web de Acqua di Estrezza para que podáis buscar más información. Y bueno, amigos, si has llegado hasta esta parte del vídeo, vamos a informaros, a abriros que desde este momento abrimos un sorteo. Voy a buscar perdonadme, mientras os lo explico, el calendario, porque yo tengo la cabeza en otro lado y probablemente digo, a ver que no se me vaya. Voy al calendario para poner fecha de salida de término de este sorteo. A ver, vamos a terminar, estamos aquí, el 29,
Vale, pues el 12 lo voy a poner. Perfecto. Bien, ya me centro. Bien, ¿qué os voy a regalar? Vamos a hacer un pequeño sorteo porque me gustaría mucho que conociéramos más los perfumes de Acqua di Strezza. Este sorteo es para Europa, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos un set de descubrimiento con las 6 fragancias de Acqua di Strezza. Las 6 fragancias que lo componen, incluida la de hoy. Este sorteo es para Europa, por supuesto tienes que ser mayor de edad, estar suscrito al canal. ¿Que le quieres dar like? Muy bien, que no, tampoco pasa nada. Estás aquí, estás suscrito, has llegado hasta aquí, así que ya puedes participar. Ser mayor de edad, ¿de acuerdo? No hace falta que compartas, que llames a tu vecina para que sepa que tenemos aquí un sorteo, no hace falta que lo compartas en masa en WhatsApp, no nos hace falta llegar a un número determinado de seguidores y además lo vamos a hacer con muy cortito tiempo para que llegue ya a todos, ¿de acuerdo? Cerca de unas 2 semanitas y el día... Los lunes es cuando grabo, cuando publico las grabaciones de ganadores, ¿de acuerdo? Así que el 12 de agosto sacamos el ganador de este sorteo para que lo podáis tener así, ya, enseguidita. Así que, bueno amigos, solo tenéis que hacer eso, poner eso. Ah, vamos a poner una frasecita para que yo vea que habéis llegado hasta aquí. Además de estar suscrito y tal... Escríbenos abajo, me gustan las flores de agua. Y así lo tenemos, porque la flor de loto es del agua. Me gustan las flores de agua. Así ya sé que cumples todos los requisitos y que estás participando, ¿de acuerdo? Así que bueno, anímate. Tenemos las muestrecitas para que puedas probar y testar todos estos perfumes. Mira, ya lo voy preparando en su sobre y está ya listo, solo para ponerle una dirección que te lo envío. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.